Ricardo Villarraga Benavides, médico cirurgião da Universidade Nacional de Colômbia. Trabalha como médico de plantão do Serviço de Urgências do Hospital Regional San Rafael de Facatativá, presidente da Federação Espírita de Cundinamar, participante e expositor em congressos espíritas nacionais e em diversos encontros espíritas regionais na Colômbia, diretor do boletim Ecos Espíritas, tradutor do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, do português para o espanhol, impulsor e difusor de temas médicos espíritas na Colômbia, e presidente desde 1994 a 1998 da Confederação Espiritista Colombiana, da qual é o seu atual vice-presidente de assistência social. Nosso querido companheiro, ele vai nos brindar com amor, sentimento curativo. Então, com a palavra, o nosso querido colaborador do nosso congresso. Vamos a ver si se puede agrandar un poquito la imagen, porque es que para que las diapositivas puedan coger toda la pantalla. Sí. Puedes alejar. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, en nombre del Movimiento Espírita Colombiano, un saludo a todos los espíritas y asistentes a este Congreso Médico Espírita. Es la primera vez que asistimos a un Congreso Médico Espírita en este país, en Brasil, y de lo cual estamos contentos, felices de poder participar con todos ustedes en estos días. Vamos a iniciar nuestro tema de amor, sentimiento curativo, considerando que por amor nacemos, por amor crecemos, por amor construimos nuestra felicidad, y esperamos que también podamos entender que este amor como sentimiento es ante todo una ley universal, una ley que está manifestada en todos los planos de la naturaleza, en todos los planos de la vida, donde ella se manifiesta en el universo. Y es entonces una fuerza psíquica presente en cada uno de nosotros. Todos, absolutamente todos los seres humanos, poseemos esa capacidad de amar, esa fuerza, esa vibración que, como nos exponía el colega anteriormente, irradia y penetra desde todos los niveles mentales, emocionales de la psiquis humana, hasta esos niveles de las celulares, fisiológicos, en la forma particular como se manifiesta este flujo de información y de energía que va de la mente al cuerpo. Entonces, en este sentido, vamos a entender que también el amor es un sentimiento sublime del ser humano, es una experiencia accesible a todo espíritu encarnado. Tiene dentro de sí una gran medicina así encerrada, pues traduce vibración de salud para el que ama y es amado. De tal forma que esa traducción de vibración en salud es una realidad cuando se vive sinceramente.
En este sentido vamos a recordar una de las definiciones que tiene Juana de Angelis sobre el término salud. Ella dice que entendamos a la salud como un conjunto de condiciones que dependen del equilibrio físico y psicológico, del bienestar social y económico, pero sobre todo de la armonía interior en función de la visión espírita de la vida. Vemos allí todo ese complejo de fuerzas que ya nos enunciaban y que todas tienen que ver con el aspecto de la salud. Pero ¿cómo hacemos para adquirir esta armonía interior, este reflejo de la salud del alma, como nos dice Juana de Angelis? Para ello tenemos varios caminos, principalmente tenemos el camino para el progreso, el camino del dolor y el camino para el progreso, el camino del amor. Son dos de los caminos a los cuales estamos siempre abocados. Uno del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, como las múltiples manifestaciones que se dan en la raza humana. Y el amor, la vía terapéutica para adquirir esa armonía interior, ese equilibrio, esa salud. Por eso pensamos, como dice Miremés en la obra Salud, que si deseamos la cura de nuestras enfermedades congénitas o adquiridas por falta de respeto a las leyes naturales que rigen nuestra vida, el primer paso es amar, el segundo es amar y el tercero es amar. Es decir, es el camino que necesitamos una y otra vez, reaprendiendo continuamente este camino del amor que muchas veces lo hemos olvidado, que nuestros pacientes también lo han olvidado y que nosotros, concientizándonos de este conocimiento, debemos entonces también retomar estas vías. Es así que este modelo de la acción de la vibración amorosa que acabamos de escuchar, ese planteamiento tan preciso, tan exacto que nos hiciera el colega que nos antecedió, de cómo esas vibraciones del espíritu a nivel mental, esos pensamientos, esos convertidos en actos que van traduciendo por esa resonancia al cuerpo vibracional del periespíritu y en su orden al cuerpo físico, concebido como materia, pero concebido también actualmente como una materia-energía que responde al influjo de ese tenor vibratorio de del nivel mental del espíritu. Es así que si nosotros podemos de pronto inferir que de alguna forma esos efectos a nivel del celular fisiológico puedan medirse de alguna forma o podamos cuantificarlos de alguna forma, vamos a ver que, por ejemplo, en este estudio que hicieron dos psicólogos de la Universidad de Harvard en el año 82, ellos describen el llamado efecto Madre Teresa. Le colocaron a un grupo de estudiantes una serie de videos de las obras de amor y de caridad de la Madre Teresa y midieron los niveles de inmunoglobulina A en la saliva antes y después de este evento de presentar el video. Encontraron un aumento de la inmunoglobulina A en su saliva como una respuesta a esta recepción de imágenes y a este contagio de esas obras amorosas que fueron pasadas a través del video. Entonces se observó este aumento de las inmunoglobulinas A, que como ustedes conocen corresponden a una de las barreras, una de las formas como el sistema inmunológico actúa a través de estas primeras instancias de nuestro aparato digestivo. Tenemos también que el doctor George Mick nos habla, él estuvo estudiando durante muchos años
varios de los curadores paranormales en diferentes partes del mundo, y en una de sus obras él concluye lo siguiente: que la existencia de patrones emocionales de ambición, de envidia, de avaricia, de miedo, de odio, de ira, se correlacionan con unos estados de salud precaria, con un sufrimiento físico, mental y espiritual, pero que todo ello está entonces reflejado en las células del cuerpo como un estado patológico del ser. Y a su vez, los patrones emocionales, nos dice George Meek, en este campo de la compasión, de la solidaridad, de la bondad, del amor, de la armonía en general, constituyen la piedra fundamental del edificio de la salud, de la cura y de la integridad, ya que en la medida que esto también se refleja en el cuerpo, en las células que constituyen ese todo, son entonces esa piedra fundamental para el edificio de la salud. Esta es una conclusión de este ingeniero George Meek. Y también este neurocirujano Norman Shelley nos dice que toda cura incluye lo que él denomina, entre comillas, energía de amor. Y él dice más adelante que nos propusimos auxiliar al paciente y mediante su propio esfuerzo restaurar el equilibrio y la armonía necesarios al cuerpo, al sistema nervioso autónomo y las emociones. Y con ello han encontrado una mejoría del 80% de sus pacientes. También en Colombia tenemos el doctor Hugo Castro, es inmunólogo, fue profesor del Hospital Universitario de la Misericordia, y él desarrolló un estudio en la unidad de recuperación nutricional con 100 niños con desnutrición, a quienes les hizo electroforesis de proteínas para inmunoglobulinas y recuento de células inmunitarias, porque él observaba que quería hallar la causa, el por qué una serie de grupos de niños desnutridos, todos unos infectaban más que otros. Y en estos que él estudió, encontró que habían unos patrones aceptables, a pesar de que estaban estos, o sea, tenía patrones aceptables tanto en las células como en las proteínas, en las inmunoglobulinas que estudiaron. Y la pregunta era por qué, estando estos estables, de todos modos ellos infectaban con frecuencia. Y hallando la respuesta en su condición social y familiar, concluyeron que existía una carencia afectiva, una falta de amor, una falta de cariño hacia estos niños, eran no desprotegidos de afecto, y eso los llevaba más a tener infecciones. Esta ley de Green, que nos dice que la probabilidad de tener una enfermedad es directamente proporcional a la virulencia del agente infeccioso e inversa a la resistencia que ofrezca el futuro enfermo. Es aquí donde debemos nosotros entonces implementar precisamente la fuerza, el poder de aumentar esta resistencia al futuro enfermo, no solamente en el plano orgánico, biológico, sino también a través de esas fuerzas psíquicas, de esas fuerzas amorosas que, teniendo influjo, como ya se ve anteriormente, sobre el organismo físico, pueden entonces desarrollar este tipo de resistencia en el orden mental y emocional. Dentro de la llamada inmunología o inmunoendocrinología, este autor, David Felten, nos dice que esta es un área de la ciencia que procura establecer, estudiar
e investigar las interacciones entre el sistema nervioso, la conducta y la inmunidad. Entonces, en la medida que este campo se vaya profundizando cada vez más, podemos ir comprendiendo por qué muchas de las situaciones de orden emocional que viven o que vivimos todos los seres humanos pueden ser en realidad conductas y fuerzas vibratorias que refuerzan esta inmunidad o por el contrario que la debilitan. Y en este sentido se ha encontrado como estas fibras, hay fibras nerviosas autónomas que inervan órganos linfoides. Hace algún tiempo no se conocía esta parte, y eso cada vez sustenta más esa interrelación. Entonces se sabe que existen relaciones estrechas entre las emociones y el sistema inmunitario, y como decíamos, entre más estas relaciones se establezcan, entre más se determinen, se van encontrando esas razones de orden fisiológico que permiten entender por qué unas personas enferman más que otras, por qué unas personas son más susceptibles, tienen menos resistencia a los mismos factores externos de virulencia, llámense microbios o otros agentes, ¿no? Entonces existe una comunicación entre este nivel del cerebro, el sistema inmunitario, a través de diferentes sustancias. Los mismos linfocitos del sistema inmunitario tienen receptores para neuropéptidos, para endorfinas y asimismo sustancias que producen este sistema inmunitario, que es el que nos defiende contra las enfermedades y agresiones externas, producen inmunopéptidos e interleuquinas que comunican al cerebro. Esto pues es para plantear esa comunicación y esas múltiples comunicaciones moleculares, moléculas de información que se están descubriendo hoy en día y que permite entonces ir enlazando unas razones con otras para entender por qué enfermamos o por qué nos hacemos más resistentes a las enfermedades también en este sentido, teniendo de fondo todo el plano lógicamente de orden espiritual y emocional que está interactuando desde esos niveles superiores con estos niveles más inferiores, digámoslo así. Y este mismo doctor David Felten nos dice lo siguiente, que aquí tenemos el sistema límbico y nos dice: una conversación amable, unas palabras cariñosas o una caricia actúa sensorialmente en la amígdala y estimula al hipotálamo para producir hormona del crecimiento. Entonces, una correlación que ya se ha encontrado, que ya se ha estudiado, y unos actos amorosos, démonos cuenta, se convierten en una información que genera a la postre un aumento o una secreción de hormona del crecimiento. Esto lo vemos también reflejado en una entidad que fue descrita y que se denominó el enanismo psicosocial. Los niños que están expuestos a ambientes desde etapas muy tempranas de su desarrollo, ambientes carentes de afecto, ambientes con deprivación psicoafectiva, producen una disminución precisamente de la hormona del crecimiento, y entonces son niños de baja talla, de bajo peso, y esta entidad la denominaron enanismo psicosocial. Estamos de acuerdo con la doctora Elizabeth Kubler-Ross cuando ella nos dice que todo agente de cura necesita y ha encontrado que tiene 4 cualidades fundamentales. Entendido por agente de cura, todo terapeuta que facilita el proceso de curación, de recuperación de un individuo.
Entonces nos dice lo importante que es la fe en este proceso, la confianza en sí mismo, el amor como cualidad también, y la humildad. 4 cualidades de la gente de cura necesarias para ser un vehículo, el terapeuta, de estas fuerzas terapéuticas también. Y es así que traemos aquí a colación unos conceptos del doctor Bernie Siegel. Él es oncólogo, pediatra y cirujano, y él ha llegado a la conclusión de que la aceptación, la fe, el perdón, la paz y el amor son los rasgos que definen la espiritualidad, y que estas características aparecen siempre en aquellos que logran curaciones inesperadas de enfermedades graves, en algunos casos que han encontrado así. Y habla de él aún más, dice que existe una fisiología del amor, que el amor no es solamente una experiencia emocional, que es una experiencia que envuelve el cuerpo entero. Y recordamos entonces esas imágenes por computador que nos pasan ahorita, cómo envuelve, es decir, desde esos niveles del pensamiento hacia el nivel celular, cómo se envuelve a través de las diferentes tonalidades vibratorias, positivas, negativas, a todo el organismo. También es interesante ver estas nociones que nos dice el doctor Becerra Meneses de aquellos que no se querían curar, porque es que a veces no es solamente el indicar una serie de elementos de orden terapéutico, sino es que se debe contar, como nos decía el primer colega, con la voluntad del paciente. Y en este sentido, el no querer curarse tiene que ver con la falta de comprensión precisamente del proceso curativo en sí mismo. Y nos dice el doctor Becerra Meneses que muchos se colocaban inyecciones, pero que aislaban el poder terapéutico con la incomprensión y con la duda. Muchos toman jarabes para recuperar su salud, pero neutralizan con celos y con egoísmo precisamente este efecto. Toman píldoras también y distraen sus efectos con la venganza, con el odio, reciben pases y agua fluidificada y desintegran con calumnia e impaciencia los efectos positivos de estas técnicas. Entonces es la incomprensión del verdadero proceso de la curación. Cuando se superen estos aspectos, podrá entonces decirse que tal vez no necesitarán ninguno de estos, sino es allí, en el cuadro de la derecha, donde deberán trabajar más interiormente y donde debemos trabajar nosotros más interiormente a favor de los pacientes. El doctor Bernie Siegel, que desde el año 78 inició un grupo de pacientes excepcionales de cáncer, trabajando con una terapia que propicia el cambio personal, nos plantea lo siguiente. Dice que pese a que el amor es difícil de estudiar científicamente, la investigación médica está empezando a estudiar sus efectos. Y en la historia de la ciencia muchas cosas se han empezado a discernir precisamente a través de sus efectos, y posteriormente se presenta todo el esquema general del proceso que se esté investigando. Seguramente con los efectos científicos del amor en el cuerpo humano está sucediendo algo semejante. Y dice aún más: si dijese a mis pacientes que elevaran sus niveles de inmunoglobulinas, ninguno sabría cómo. Pero si soy capaz de enseñarles a amarse a sí mismos y a los demás, esos mismos cambios se producen automáticamente. Entonces, es el lenguaje interior del cuerpo humano, es el lenguaje vibracional que es una interpretación interna que se hace a través
de estas leyes superiores de la vida, de esta ley de amor en cada uno de nosotros. Y dice, cuando médicos y pacientes comprendan el poder curativo del amor, habremos empezado a añadir a la medicina otra dimensión. Esa es otra dimensión de que nos están hablando precisamente cuando se comprenda el poder curativo del amor, pero no solamente hacia los pacientes, sino cuando nosotros mismos comprendamos como terapeutas y la medicina en general como campo de desarrollo del conocimiento humano teórico práctico en la aplicación a los pacientes. Daniel Goleman, un psicólogo, a través de un análisis que presenta de 101 estudios, hallaron que existen unas emociones perturbadoras que son malas para la salud. Esta recopilación de estos 100 estudios llevaron a mostrar que estas emociones perturbadoras, como son la ansiedad crónica, la tristeza, el pesimismo, la tensión, la hostilidad, el cinismo, vividas repetidamente, llevan y se convierten en un factor dañino. Pero encontraron en ese estudio que tienen ellas un doble riesgo, las personas que lo experimentan, de desencadenar enfermedades o de sufrir enfermedades como artritis, asma, cefaleas, úlceras, enfermedades cardíacas. Entonces vemos que estas emociones perturbadoras se convierten en un factor dañino, dicen allí, tan similar o tan dañino como lo son el tabaquismo o el colesterol. Entonces, pero de esas nos dicen que existen tres, que son las tres más lesivas. De estas tres más lesivas, una, la ira, la otra, la ansiedad, la otra, la depresión. Cada episodio de ira aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial. Y este hecho de la relación de la ira con el aparato cardiovascular está confirmado también por un cardiólogo, el doctor Peter Kaufman, de este instituto del corazón, el pulmón y la sangre. Él dice lo siguiente, este cardiólogo, que si su ritmo cardíaco es más rápido y su presión sanguínea más elevada, porque usted está furioso habitualmente, es decir, furioso con frecuencia, superado los 30 años, eso puede conducir a una formación más rápida de placa y producirse la enfermedad de la arteria coronaria. Él ha correlacionado precisamente este aspecto, un estado emocional como la ira no controlada, cómo afecta la formación de placas en la arteria coronaria. Y este mismo autor hace una referencia a las relaciones de pareja. Dice entonces que cuando estas relaciones de pareja se mantienen en el plano de las discusiones matrimoniales, ejercen un impacto negativo sobre el sistema inmunológico. Es decir, las discusiones matrimoniales frecuentes, indicio de una falta de comprensión, de tolerancia, de amor en la pareja, están generando un impacto negativo en el sistema inmunológico. Y a través de un seguimiento que le hicieron a un grupo de parejas casadas, donde ellos anotaban una lista de peleas que tenían periódicamente en el transcurso de 3 meses, al final, y comparadas con esas parejas que no tenían estas discusiones, estas desarrollaron con más facilidad enfermedades del aparato respiratorio. Entonces vemos allí la importancia de la comprensión en la pareja también de las manifestaciones de amor. Entonces nuestras emociones, nos vamos dando cuenta que paso a paso cada vez más se pueden ir dilucidando esas expresiones
de orden bioquímico que existen en nuestro organismo, que se pueden ir manifestando y que la ciencia cada vez más nos irá develando en la medida que su desarrollo se desenvuelva. Es interesante aquí enunciar lo que llama el doctor Norman Cousins, profesor de la Escuela de Medicina de UCLA, la ecuación de la cura. Él dice que existen a un lado, al lado izquierdo, aquellos elementos que propician la curación del individuo y al lado derecho los elementos que lo llevan a la enfermedad. Entonces, en el lado izquierdo están todos los recursos de la medicina con que cuenta actualmente nuestra ciencia médica. Están los sistemas de cura del organismo, esos sistemas naturales que tenemos en el cuerpo físico, y coloca aquí las emociones positivas, todas aquellas que tienden a generar armonía en el individuo. Y por otro lado tenemos las fuerzas que originan o alimentan la enfermedad, cualquiera que ellas sean, y las emociones negativas. Entonces el influjo de estas fuerzas es lo que él considera hay un equilibrio, un desequilibrio según si está en un estado de salud o de enfermedad. Haciendo una comparación entre lo que dice el doctor Siegel, que nombramos antes, y lo planteado en la doctrina espírita a través de Allan Kardec, nos dice el doctor Siegel: hemos llegado a creer que la resolución de conflictos, la realización del auténtico yo, la lucidez espiritual y el amor liberan una increíble energía que promueve la bioquímica de la curación. En este sentido, si nosotros revisamos, recordamos lo que nos dice Kardec sobre la transformación moral, sobre ese proceso de la reforma íntima, ¿no es acaso esa reforma íntima y esa transformación moral un proceso de resolución de los conflictos, una resolución del auténtico yo? Seguramente que sí. No es ese crecimiento espiritual que nos invita la doctrina espírita, ese estado de lucidez espiritual al que el doctor Siegel se refiere también, y a través precisamente de todas estas normas que nos trae de conducta el Evangelio según el Espiritismo, en toda su más elevada expresión de moral para la humanidad, en esa ley de fraternidad, todo ello no implica entonces y no mueve esa bioquímica de la curación en nuestro ser. Vemos y creemos que sí. Tenemos en estas últimas imágenes el concepto que nos trae Bernie Siegel sobre la enfermedad, y nos dice: estimo que toda enfermedad guarda en última instancia relación con una falta de amor. Una conclusión de este oncólogo pediatra, el doctor Bernie Siegel. Y nos dice que estimo además que toda curación está relacionada con la aptitud para dar y aceptar amor incondicional. Entonces, viendo este panorama, digamos, de estos investigadores, de estos científicos que nos hablan del amor como una fuerza terapéutica, recordamos lo que nos dijo el Maestro Jesús hace ya casi 2000 años: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta frase es tal vez la frase más terapéutica, más inmunoestimulante que la humanidad haya podido escuchar, haya podido en ese proceso de aprendizaje que estamos, poder practicar en cada uno. Sin embargo, a través del tiempo, con todo este proceso que vemos en nuestra humanidad, cuánto falta de amor aún en la humanidad, cuánto proceso, digamos, de falta de curación para nuestra humanidad es necesario en la aplicación de esta máxima del Maestro Jesús. Y
Finalizando, queremos decir con esta poeta que no hay dificultad que el amor generoso no venza, ninguna enfermedad que el amor generoso no cure, ninguna puerta que el amor generoso no abra, ningún abismo que el amor generoso no salve, ningún muro que el amor generoso no derrumbe. Y en este sentido vemos entonces que el amor como fuerza terapéutica es en realidad un proceso para cada uno de nosotros, un camino, como decíamos al principio, para cada uno de nuestros pacientes también, un camino para retomar ese proceso de armonía interior, de equilibrio, para lograr la verdadera salud. Y finalizando, queremos decir que también ese amor a primera vista, cuando es sincero y verdadero, es también terapéutico. Muchas gracias.